En el presente video continuaremos con la descripción de las biomoléculas orgánicas y describiremos la estructura química de los ácidos nucleicos. Recordemos que el ADN y el ARN son ácidos nucleicos y son polímeros aislados desde el núcleo de las células. Los ácidos nucleicos son los componentes ácidos del núcleo y ambas moléculas pueden ser representadas como cadenas de letras tal como apreciamos en el esquema, donde cada una de ellas va a representar a un nucleótido, y el nucleótido es el monómero de los ácidos nucleicos. Revisen el video número 5 donde hacemos una descripción de los monómeros y polímeros de las diversas biomoléculas que hemos estado revisando. Y en el actual haremos una revisión de la estructura química de los ácidos nucleicos. Como apreciamos en el video anterior, los experimentos realizados por el sacerdote Gregor Mendel en el siglo XIX y publicados en 1865, los cuales se realizaron con arvejas o guisantes, mostraron que un gen es la entidad química discreta, es decir, la unidad de la herencia que es capaz de cambiar o de mutar. Y en propias palabras de Mendel, las características o elementos son hereditarios. Y por otro lado, los ácidos nucleicos fueron identificados por vez primera por Friedrich Mischer en 1869, y en las diversas cartas que enviaba a su tío describiéndole los experimentos que realizaba, él describe la importancia que puedan tener estas moléculas que él había identificado, indicando que esta molécula podría transportar la riqueza y las variaciones de la transmisión de la herencia. Y trabajos posteriores realizados por otros investigadores mostraron que los ácidos nucleicos son polímeros y que las unidades monoméricas de estas moléculas son denominados los nucleótidos. Y a inicios del siglo XX, en 1902, los investigadores Theodore Boveri y Walter Sutton demostraron que el gen es parte de un cromosoma. Y como ellos mismos señalaron, las unidades de la herencia están localizadas en los cromosomas. Y experimentos posteriores a inicios de la mitad del siglo XX mostraron que esa sustancia química es un ácido nucleico. El ácido nucleico más abundante es el ADN, pero podemos encontrar que algunos virus tienen como genoma el ARN. El concepto o la idea clave es que alguna forma de ácido nucleico constituye el material genético, y este va a codificar a todas las moléculas que cumplen una función dentro de la célula. Y el ADN es metabólicamente y químicamente mucho más estable que el ARN. Y es una tendencia, casi una norma, encontrar ARN en organismos que van a poseer un corto periodo de vida. Y como lo hemos señalado previamente, los monómeros de los ácidos nucleicos son los nucleótidos, los cuales van a estar formados de tres componentes: de bases nitrogenadas, de un azúcar de 5 carbonos o también denominada pentosa, y de un grupo fosfato o ácido fosfórico, los cuales van a estar unidos como se aprecia en ese esquema, donde apreciamos que la base nitrogenada va a unirse al azúcar de 5 carbonos o pentosa y esta a su vez va a unirse al grupo fosfato o ácido fosfórico. Pero hagamos una descripción de cada uno de los componentes mencionados. En primer lugar tenemos a las bases nitrogenadas, que pueden ser de dos tipos en los ácidos nucleicos: bases nitrogenadas pirimidinas y bases nitrogenadas purinas. Ambos, como podemos apreciar, son compuestos heterocíclicos, es decir, que forman anillos. Existe un anillo de pirimidina formado de 6 componentes, como describiremos, mientras que de las purinas forman 2 anillos. Y son denominados nitrogenadas porque entre sus componentes vamos a encontrar algunos átomos de nitrógeno. Y estos átomos de nitrógeno poseen pares electrónicos no compartidos, es decir, tienen tendencia a captar protones, lo que va a explicar su carácter levemente básico. De allí el nombre que poseen, bases nitrogenadas. Y existen, formando parte de los nucleótidos, 3 bases nitrogenadas del tipo pirimidina: la citosina, la timina y el uracilo, y 2 derivados de las bases purinas, la adenina y la guanina. Y estas 5 bases nitrogenadas se obtienen por la adición de diferentes grupos funcionales en distintas posiciones de los anillos, ya sea de pirimidina o de purina. Y si quieren recordar un poco más
a los grupos funcionales, pueden observar el primer video de la serie Biología de la Academia Vázquez, donde hicimos una descripción bastante amplia de todos los grupos funcionales que hemos estado mencionando en videos previos y también de los que revisaremos hoy formando parte de estas moléculas. Y las características químicas de estos grupos funcionales les van a permitir participar en la formación de puentes de hidrógeno, los cuales son muy importantes, son cruciales para que puedan cumplir las funciones biológicas que describiremos en otro video. Y las pirimidinas son compuestos que poseen 6 átomos, numerados tal cual se aprecia en ese esquema, y forman anillos aromáticos heterocíclicos. De los 6 átomos, 2 de ellos son nitrógeno, mientras que los otros 4 son átomos de carbono. Como apreciamos, los 2 átomos de nitrógeno están unidos a los 4 átomos de carbono por medio de dobles enlaces, dándole así el carácter aromático a las bases nitrogenadas. Y como mencioné, existen 3 bases pirimidinas en los ácidos nucleicos, cuya estructura química es la que se aprecian en esas figuras. La primera de ellas, la citosina, la timina y el uracilo, reconocidas respectivamente por sus iniciales C, T y U. Y en los 2 ácidos nucleicos que revisaremos, el ADN y el ARN, vamos a encontrar la presencia de estas bases. En el ADN encontramos citosina y timina, mientras que en el ARN encontramos también citosina y en lugar de timina el uracilo. Y podemos hacer una descripción química un poco más amplia de cada una de estas bases nitrogenadas para que, al ver tan solo el esquema, podamos diferenciar una de otra. Y como apreciamos, todas las bases pirimidinas tienen el grupo ceto en el carbono 2. Recordemos que el grupo ceto consiste en un átomo de carbono unido por un doble enlace a un átomo de oxígeno. Y esta descripción la hicimos en el primer video de la serie Biología de la Academia Vázquez y que lleva por título Grupos Funcionales. Y estas bases pirimidinas se van a diferenciar por el sustituyente que poseen en el carbono 4 ubicado en la parte superior del anillo. Y podemos adelantar que estos sustituyentes ubicados en el carbono 4 de la molécula, junto con el nitrógeno ubicado en posición 3, son los que están involucrados en la formación de puentes de hidrógeno que van a permitir la unión de estas bases a otras bases complementarias en la estructura secundaria de los ácidos nucleicos. A la citosina también se le reconoce como la pirimidina amino por la presencia del grupo amino en el carbono 4, mientras que las pirimidinas ceto son la timina y el uracilo por la presencia del grupo ceto en este mismo carbono. Y como pueden observar, la timina y el uracilo son idénticas en la posición del nitrógeno 3 y del carbono 4. Y por esta razón, ambas, tanto la timina como el uracilo, pueden formar puentes de hidrógeno con la base purina adenina. Pero estas bases van a diferenciarse por la presencia de un grupo metilo en la posición del carbono 5 en la timina. Por eso la timina también se denomina 5-metiluracilo y solo se va a encontrar en el ADN, mientras que el uracilo va a estar presente en el ARN. Algo que debemos de resaltar es que las bases pirimidinas pueden existir en sus formas tautoméricas ceto y enol. Recordemos que los autómeros son 2 isómeros que se van a diferenciar solo por la posición de un grupo funcional. Y como vemos, los autómeros ceto tienen el grupo ceto en la posición del carbono 2, mientras que los enol tienen el grupo hidroxilo en dicha posición. Y en los ácidos nucleicos solamente va a encontrarse la timina en su forma ceto. Una diferencia entre las purinas y pirimidinas es, como hemos visto, las purinas tienen 2 anillos heterocíclicos mientras que las pirimidinas solo uno. Uno de los anillos de las purinas está formado por 6 átomos, parecido al de las pirimidinas, y ese está unido a un anillo de 5 átomos. Las convenciones para numerar los átomos de los anillos difieren de aquellos que se utilizan para numerar las pirimidinas, como podemos ver en ese esquema. Y los sustituyentes que se encuentran en la parte superior del anillo de 6 átomos, en esta posición,
son los principales determinantes de la capacidad de formar puentes de hidrógeno de las purinas. Por ejemplo, la base amino de las purinas es la adenina, ya que va a poseer en el carbono 6, en esa posición superior del anillo de 6 átomos, un grupo amino, a diferencia de la guanina, la cual tiene en dicha posición un grupo ceto. Por eso la adenina también es denominada 6-aminopurina. Este grupo amino es el que sirve de donador de hidrógenos en la formación de los puentes de hidrógeno con el grupo ceto de la timina o del uracilo. Y usando la misma notación que en las pirimidinas, la base ceto de las purinas va a ser la guanina, ya que posee este grupo ceto en el carbono 6 de ese anillo de 6 átomos. El carbono 2 de la guanina, el que se encuentra en esta posición, está unido a dos átomos de nitrógeno en posición 1 y en posición 3, que forman parte del anillo, como todas las purinas, pero también va a estar unido a un grupo amino que no forma parte del mismo anillo. Y las bases purinas también tienen sus propios tautómeros ceto y enol, y al igual que en las pirimidinas, el tautómero ceto es el que más prevalece en los ácidos nucleicos. La tautomerización ceto y enol va a contribuir a la formación de mutaciones, ya que la forma enol va a producir diferentes pares de bases que la forma ceto. Y el segundo componente de los nucleótidos es un azúcar que posee 5 carbonos o también denominada pentosa. Las pentosas que aparecen formando parte de los nucleótidos son de dos tipos: la ribosa o beta-dextrorribosa y su derivado, que es un desoxiazúcar o desoxirribosa, o también denominada 2'-beto-dextrodesoxirribosa, en el que el grupo hidroxilo presente en el primero y que está unido al carbono 2' va a ser sustituido por un átomo de hidrógeno. Ambas se van a encontrar en forma de anillos de furanosa. Se denomina furanosa a los carbohidratos que poseen 5 átomos y que forman una estructura cíclica. Las posiciones del anillo de furanosa se van a numerar convencionalmente añadiendo el símbolo prima al número de cada átomo de carbono para distinguirlas o diferenciarlas de las de los anillos de las bases nitrogenadas. La ribosa y la desoxirribosa, como podemos apreciar, se diferencian porque a la segunda, le va a faltar un oxígeno en el carbono 2' y de allí su nombre. Es una ribosa sin un oxígeno en esa posición, es decir, es una desoxirribosa, mientras que todos los otros átomos van a poseer la misma estructura. El ADN solo tiene desoxirribosa, mientras que el ARN solo posee ribosa, y de esta pentosa va a derivarse el nombre del ácido nucleico. ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN ácido ribonucleico respectivamente. Y los ácidos nucleicos tienen esa naturaleza ácida por la presencia del ácido fosfórico que se encuentra en los nucleótidos, concretamente el ácido ortofosfórico, cuya estructura molecular podemos apreciar en esa figura. Y la unión de esas tres moléculas, bases nitrogenadas, azúcar pentosa y ácido fosfórico, va a dar origen a los nucleótidos. Pero en primer lugar, la unión de una base nitrogenada, ya sea purina o pirimidina, a un azúcar pentosa, formará un nucleócido, mientras que la unión del nucleócido y el grupo fosfato originará a un nucleótido. Y las bases purinas o pirimidinas están unidas a la ribosa o desoxirribosa por medio del denominado enlace N-glucosídico entre el nitrógeno 1 de la pirimidina o el nitrógeno 9 de la purina, junto con el carbono 1' del azúcar pentosa. De esta forma se originará un nucleócido, base nitrogenada, azúcar pentosa. Los nucleócidos en estado libre solo se encuentran en cantidades mínimas en las células y generalmente se encuentran como productos intermediarios en el metabolismo de los nucleótidos. Y los nucleótidos van a resultar de la unión de un enlace éster de la pentosa de un nucleócido con una molécula de ácido fosfórico. En esta unión, donde se libera una molécula de agua,
puede producirse en cualquiera de los grupos hidroxilos libres de la pentosa, pero como regla general tiene lugar en el hidroxilo del carbono 5' o en el hidroxilo del carbono 3'. Existen diversas maneras de nombrar a los nucleótidos. La de más amplio uso es la que se muestra en la siguiente tabla. Existen dos tipos de nucleósidos, dependiendo qué tipo de azúcar pentosa poseen: los ribonucleósidos, que contienen a la ribosa, y los desoxirribonucleósidos, que poseen a la desoxirribosa. En la naturaleza se encuentran ribonucleósidos de adenina, de guanina, de citosina y de uracilo, y desoxirribonucleósidos de adenina, de guanina, de citosina y de timina. Los nucleósidos se nombran añadiendo la terminación osina al nombre de la base nitrogenada si esta es purina, o bien la terminación idina si es que esta base es pirimidínica, y anteponiendo el prefijo desoxi en el caso de los desoxirribonucleósidos. Y al igual que en los nucleósidos, los nucleótidos van a poder clasificarse en ribonucleótidos y en desoxirribonucleótidos según contengan ribosa o desoxirribosa respectivamente. Y si el nucleótido posee tan solo una molécula de ácido fosfórico, se denominará adenosina monofosfato, guanosina monofosfato, citidina monofosfato, uridina monofosfato. Y en el caso de los desoxirribonucleótidos tendremos desoxiadenosina monofosfato, desoxiguanosina monofosfato, desoxicitidina monofosfato y desoxitimidina monofosfato. Y además de los nucleótidos monofosfatos que acabamos de describir, que son las bases estructurales de los ácidos nucleicos, existen en la naturaleza nucleótidos di y trifosfatos, que van a resultar de la unión mediante enlaces anhidro de una o de dos moléculas de ácidos fosfóricos que están adicionales a la que se encuentra unida al carbono 5' de la pentosa, como vimos en el esquema anterior. Y cada nucleótido se va a identificar mediante 3 letras mayúsculas. La primera de ellas es la inicial de la base nitrogenada. La segunda nos va a indicar si el nucleótido es mono, di o trifosfato. Y la tercera es la inicial del grupo fosfato, en inglés phosphate, y en el caso de los desoxirribonucleótidos se va a anteponer una letra D minúscula a estas 3 siglas. Y los nucleótidos tienen como función esencial ser la base estructural de los ácidos nucleicos, como hemos visto anteriormente. Pero los nucleótidos también desempeñan en las células otras funciones no menos importantes. Los enlaces anhidro que unen los grupos fosfato adicionales de los nucleótidos di y trifosfato son enlaces ricos en energía y se necesita un aporte energético importante para formarse y liberan esa energía cuando se hidrolizan. Esto les permitirá actuar como transportadores de energía. Por ejemplo, en el caso de los mononucleótidos, la función del ATP es transportar la energía química dentro de la célula para el metabolismo. Y como tal, el ATP es además conocido como la moneda energética de las células. El adenosin trifosfato o ATP está compuesto de una base adenina unida a una ribosa, la cual a su vez está unida a 3 grupos fosfato. Y la energía puede ser liberada desde el ATP cuando el grupo fosfato terminal, el que está aquí marcado, es hidrolizado en una reacción. Y esto es debido a que la energía del ATP se mantiene en los enlaces entre los grupos fosfatos. Y cuando los enlaces son rotos, se acompaña por una liberación de energía. En concreto, el ATP o adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina, como es otra denominación, actúa universalmente en todas las células transportando energía química en forma de enlace de su grupo fosfato terminal, desde los procesos metabólicos que la liberan hasta aquellos que la requieren. En algunas reacciones del metabolismo
Otros nucleótidos trifosfatos como el GTP, el CTP y el UTP pueden sustituir al ATP en este papel. Por otro lado, algunos nucleótidos o sus derivados pueden actuar como coenzimas, que son sustancias orgánicas no proteicas y que resultan indispensables para la acción de muchas enzimas. Tal es el caso de el NAD o nicotina en indinucleótido, el NADP o nicotina en indinucleótido fosfato, el FAD o flavina en indinucleótido y el FMN o flavin mononucleótido, que son nucleótidos complejos en los que aparecen bases nitrogenadas que son diferentes a las típicas de los ácidos nucleicos y que van a tener como función actuar como transportadores de electrones en reacciones metabólicas de oxidación-reducción. Y como ejemplo de un dinucleótido podemos mencionar a la nicotina en indinucleótido o NAD, el cual está compuesto de dos nucleótidos, una adenina y una nicotinamida. Estos nucleótidos van a mantenerse juntos por un par de grupos fosfatos, como vemos en ese esquema, los cuales van a actuar como un puente. Y a su vez, estos grupos fosfatos van a estar unidos, cada uno de ellos, a una azúcar ribosa. La función del NAD es de transportar electrones desde una reacción controlada por enzimas hacia otra reacción. Tal es así que el NAD va a estar implicada en reacciones redox porque los sustratos o pueden ser oxidados, es decir, van a perder electrones, o pueden ser reducidos, en los cuales ellos ganan electrones. El NAD puede encontrarse de dos formas, como NAD+, que es un agente oxidante y que está relacionada con aceptores de electrones desde otras moléculas, o puede ser presente como NADH, el cual es un agente reductor y es usado para donar electrones a otras moléculas. Y no solo los mononucleótidos y nucleótidos son importantes, también tenemos a los polinucleótidos, un grupo de moléculas que son motivos de este grupo de videos. Los polinucleótidos son polímeros de nucleótidos que van a estar unidos mediante un enlace del tipo éster-fosfato, el cual va a resultar de la reacción entre un ácido fosfórico que se muestra en este esquema en un círculo de color verde y que va a estar unido al carbono 5' de la pentosa de un nucleótido y, a su vez, estará unido a un grupo hidroxilo del carbono 3' de la pentosa de otro nucleótido. Ese tipo de unión en la que un grupo fosfato queda unido por dos enlaces éster a dos nucleótidos sucesivos se conoce también como enlace fosfodiéster. Y cuando dos nucleótidos se unen mediante un enlace fosfodiéster, el dinucleótido que resulta conserva un grupo fosfato 5' libre en un extremo, que puede reaccionar con el grupo hidroxilo 3' libre de otro nucleótido. Y además va a poseer un grupo hidroxilo 3' libre que puede a su vez reaccionar con el grupo 5' fosfato de otro nucleótido. En esta circunstancia se permite que mediante enlaces fosfodiéster se puedan enlazar un número elevado de nucleótidos para formar largas cadenas lineales que siempre tendrán en un extremo un grupo 5' libre y en el otro un grupo 3' libre. Y existen dos tipos principales de ácidos nucleicos, el ácido ribonucleico o ARN y el ácido desoxirribonucleico o ADN. El primero de ellos es un polímero de ribonucleótidos, mientras que el segundo es un polímero de desoxirribonucleótidos. Y según la composición que hemos visto, que forman parte de los nucleótidos, el ARN tiene entre sus bases purinas a la adenina y a la guanina, mientras que entre las pirimidinas a la citosina y el uracilo. Y el azúcar pentosa que se encuentra presente en el ARN es la ribosa. Por otro lado, en el ADN, las bases purinas son las mismas que en el ARN, la adenina y la guanina, mientras que las pirimidinas poseen en común la citosina, pero en lugar del uracilo se va a encontrar presente la timina, y el azúcar pentosa será la desoxirribosa. Y otra diferencia entre ambas moléculas la podemos apreciar en el esquema. Mientras que el ARN es una cadena de nucleótidos, el ADN está formada por dos cadenas de nucleótidos. Y en los siguientes videos continuaremos con la revisión de los ácidos nucleicos y haremos
una descripción tanto de la estructura como de las funciones que cumplen el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico.